¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Bueno, buenos días. Un gusto saludarles nuevamente, como todos los martes, a las 10 de la mañana. Gracias al Señor, estamos nuevamente al aire. Estrategia Financiera está al aire. Un servidor, Evans Vargas. Estamos para servirles el día de hoy y para compartir nuevamente información que consideramos sensible, oportuna, información no nuestra, es información que ustedes mismos nos dan a la hora de que vemos
en ustedes, el mercado, los clientes potenciales, algunas oportunidades de mejora, algunas oportunidades de aprovechamiento cuando notamos que la media de la población no está capitalizando como debería, no está maximizando su riqueza como debería, está dejando ir su riqueza, que tanto cuesta pues lograr y acumular, no se está preservando como se debería. Entonces, de pronto no estamos logrando la mejor estrategia financiera. Y en esas movidas del tablero, en esas movidas del ajedrez financiero, pues para eso estamos acá, todos los martes de la mañana, en manos y en controles de Andy Torres, como tiene que ser, ¿verdad? Acá desde cabina de Radio Costa Rica, transmitiendo, muy agradecido por quienes nos vean ahorita mismo, la vuelta de unos días, de unas semanas, de unos meses y de unos años, porque parte de la buena noticia es que esta información que vamos entretejiendo semana a semana, pues va a estar disponible ahí a mano para que cada vez que quieras, la repases, la compartas, la discutas, nos envíes y nos escribas, si no te parece algo, perfectamente, somos todo oídos para que nos cuentes, bueno, por qué te parece, por qué no te parece, si lo estás haciendo bien, mejor, peor, y bueno, justamente vamos a ir compartiendo y generando esa construcción patrimonial, pensando en eso, en ese presente estable y un futuro seguro, que ese es nuestro eslogan, el eslogan de estrategia financiera, pero no es una creatividad nuestra, no, es más bien ese feedback que ustedes durante años ya nos han venido contando, qué es lo que el mercado anda queriendo lograr, qué es lo que andan queriendo pues, encontrar a través de las soluciones de ahorro y de inversión. Bueno, lo que quiero es preservar, lo que quiero es que crezca mi capital, porque ese capital lo voy a traducir en una jubilación, en una herencia, en un activo real, en un bien inmueble, lo voy a traducir, o igual en activos financieros, pero en ese paso a paso quizás de camino, no lo estamos haciendo de forma óptima, de forma tan eficiente, o a veces nos exponemos a algunos riesgos que nos crean pérdidas, ¿verdad?, sensibles. De hecho, el día de ayer estaba hablando con un cliente, de estos clientes que lamentablemente, de miles, realmente son miles, que fueron afectados en este año pasado, que todavía tenemos el tema muy fresco, muy sobre la piel, con las pérdidas de capital que pues, el cierre de algunas entidades financieras en la parte de intermediación financiera pues, se dio, se detonó, se destapó, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía es un tema súper sensible. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema mediático de las noticias, de esa sensibilidad, ¿verdad?, informativa, no, es que pues, quienes hayan tenido que absorber esas pérdidas, todavía al día de hoy están tratando de acomodarse, porque pues, no fue unas pesetas lo que lamentablemente se ejecutó de pérdida, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa fotografía, país, en esa fotografía de nuestro portafolio particular, empresarial, de familia, pues hoy vamos a estar conversando algo que considero yo que es muy sensible, es que llevo años conversando en el 1 a 1 con cada uno de ustedes, cada vez que se conectan a un Zoom, a un Teams, a un Meet, con mi persona, y hablamos de mejorar esa estrategia financiera. Y hay algo que siempre me hace mucho ruido, y yo trato de compartir ideas para mejorar esa no pérdida de riqueza. ¿Por qué? Porque lo que yo he notado durante ya años, y quizás por ahí me comentas en el chat, ahora, futuro, si tengo o no tengo tanta razón, porque ya son más de 20 años de estar viendo esa misma práctica, es algo muy cíclico, muy en el entorno país, es lo que yo llamo ese cortoplacismo a la hora de ahorrar y de invertir. Le tenemos miedo al plazo. Uno le dice, bueno, ¿qué plazo? Bueno, y vamos a estar conversando un poco de esto, ¿por qué? Porque no se habla mucho, me parece a mí, o no lo suficiente, de esa necesidad de diversificar el plazo, diversificar los plazos, diversificar mi portafolio, no solamente en temas de instrumentos, no solamente en temas de moneda, no solamente en temas de entidad, de productos, no, diversificar el plazo. Es impresionante, y vamos a estar compartiendo alguna información respecto a esto, impresionante aquellas personas,
incluso empresas, pymes y demás con las que conversamos, cómo es tan típico, tan de costumbre, tan de hábito. Mira, y normalmente, ¿en qué plazo inviertes? O mira, ¿en qué plazo quieres invertir? Y la respuesta casi automática es a un año. Se te hace un poco familiar escuchar que algún conocido de tu familia, de tus amigos en el entorno laboral, seguramente tú mismo, tú misma, siempre invierten a un año. Bueno, Evans, es que es invertir a un año, es como decían los abuelos, ni tanto que quema al santo, ni tampoco que no le alumbre, ¿verdad? Es ahí un punto medio, un punto gris entre muy, ni tan, ¿verdad? Para lograr pues una ganancia decente y bueno, tampoco tener el dinero tan lejos, pero no se nos ocurre, bueno, a mí sí, y por eso te lo transmito en ese Zoom, y dicho sea de paso, pues también la invitación a que si algo de esto que vamos a conversar, algo de lo que hemos conversado en programas anteriores y ya llevamos un año transmitiendo pues cada semana y procurando aportar algo que te sirva en esa construcción patrimonial, si alguno de estos temas, alguno de estos elementos o asuntos te hace clic o no, y quieres discutirlo o pues quieres sumar, es una idea que te suma, pues podemos conversarlo en ese uno a uno. Puedes ir a nuestro canal de YouTube y revisar pues todos los temas que hemos venido pues conversando en este ya casi un año, pero también puedes a través de nuestras redes sociales, y acá mismo verás la información de contacto de mi persona, el 8876-2121, mi WhatsApp directo, y bueno, tienes en las redes sociales el email, tienes el link para que calendarices y aparte reserves una sesión directa con mi persona para que conversemos y discutamos respecto a cuáles son unas posibles mejoras a esa estrategia financiera que estás logrando en tu gestión patrimonial, en tus ahorros e inversiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que parte de esas ideas que transmitimos en ese Zoom, en ese uno a uno, es, mira, ¿y por qué a un año? ¿Por qué a un año? ¿Por qué se te antoja un año? No, normalmente en la sesión no lo planteo así, ¿verdad? ¿Por qué te da la gana que sea un año? No, o sea, siempre me gusta escarbar y entender algo fundamental a la hora de estructurar ese portafolio. Objetivos y expectativas. Y es que muchas veces vamos de cara a los instrumentos, a las ofertas del mercado, a los productos de ahorro de inversión, sin tener una claridad, una sensatez, yo de cara a mi espejo de vida, mis finanzas, sin una transparencia de cuál es mi objetivo, cuál es mi expectativa. Y hoy, ok, vamos a ver, pues pueden haber una N cantidad, infinidad de objetivos que una persona, porque cada cabeza es un mundo, quiera construir en sus ahorros e inversiones. Y también no tener un objetivo, no tenerle un nombre y apellido a aquel ahorro de inversión, también es válido, porque a veces me lo plantean de esa manera. Me dicen, mira, Evans, yo lo que quiero es que el capital se preserve y crezca. Preservar y crecer. Ok. Capitalizar. Interés compuesto. Ok, perfecto. ¿Para qué? No, lo que quiero es que el dinero crezca. Ahorita este dinero lo tengo para que crezca todo lo posible. Ok, bueno, no es para un bien inmueble, no tiene nombre y apellido. Ok, válido también. Pero ¿qué pasa ahí? Que bueno, yo le puedo decir a aquella persona, a aquella pyme, a aquella empresa, bueno, mira, podemos entonces pues ponerlo a crecer de aquí a plazo de 3 meses. ¿Te parece bien? No, Evans, es que 3 meses gana muy poquito. Ok, no, pongámoslo a ganar más, pongámoslo a ganar de verdad. ¿Qué te parece si lo colocamos de acá a plazo de 15 años? No, Evans, es que 15 años, pues, imagínate, de ahí no, lo veo muy lejos, demasiado lejos. Ok. Entonces, ¿cuál es ese punto intermedio entre el muy poquito y muchísimo plazo? ¿Cuál es ese apetito, esa expectativa de poner a crecer, de que el dinero gane todo lo posible? Sí, pero ¿en cuál punto intermedio del plazo? Y acá hay un temita importante que vamos a estar revisando, es, bueno,
Y si no hablamos de el plazo, si más bien hablamos de los plazos, ¿cómo te suena? ¿Qué te parece? Porque vamos a estar desmenuzando y espero que en esta menos de una hora nos dé tiempo para demostrarte, y ojo acá, demostrarte que podrías, al día de hoy, ya mismo, podrías estar perdiendo un 5, un 10, 20, 30, un 40% de capitalización simplemente por hablar del plazo y no de los plazos, ¿ok? Porque no estás diversificando plazos. Estás de forma, ok, y acá subrayo esto, de forma innecesaria. De forma innecesaria. Estás colocando, estás invirtiendo, estás ahorrando, poniendo tu dinero a crecer, casándote pues, con un solo plazo. Un solo plazo. Y sin necesidad. Sin motivo, sin objetivo, sin expectativa. Simplemente estás como en automático. Porque eso es lo habitual, lo que de pronto te enseñaron o te habituaron en ciertas entidades financieras, que lamentablemente son muy cortoplacistas, y ya vamos a ver un poco de eso, porque el hecho de que parte de la industria financiera sea un poco cortoplacista, no quiere decir que eso sea lo que te convenga a vos como persona, a vos como empresa, a vos como pyme. No, ni mucho menos. ¿Cuál es ese objetivo que tienes claro, esa expectativa que tienes claro, de Evans para Evans? Porque mi expectativa, mi objetivo, lo que yo tengo claro respecto a mi gestión patrimonial, definitivamente podría estar muy desmarcado de lo que Andy pudiera o no, ¿verdad? Podríamos coincidir en algunos aspectos, pero mi expectativa y mis objetivos, mi apetito y mis cualidades como ahorrante inversionista podrían estar muy distantes de mi familia, de mis amistades, de mis compañeros, y con mucho más razón de la industria financiera, con mucho más razón de esa entidad X o Y que de pronto no me está dando el producto, el instrumento para ahorrar e invertir que llene mi expectativa, que llene mis objetivos. Yo quisiera construir y estructurar, diversificar mis plazos, pero es que con estos ahorros y estas inversiones típicas, tradicionales, de lo mismo de siempre, lamentablemente este tipo de entidades de pronto nos deja un poquito ahí, ¿verdad? Ahí nomás, a la vuelta de la esquina, a unos meses, a un año, a 2, a 3 años. Y si quisiéramos construir proyectos más ambiciosos, que requieren una capitalización más brutal, un interés compuesto realmente eficiente, donde esa tasa efectiva, wow, de verdad se note, en ese tan corto plazo no lo vas a ver. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a estar conversando un poco de todo esto y vamos a ir rellenando las piezas. ¿Para qué? Para que al final de este rato veamos todo el rompecabezas pues bien armado y la fotografía, como siempre lo digo, la fotografía completa. Así que, si te parece, vamos a ir avanzando un poco en estas tareas. ¿Por qué es que somos tan cortoplacistas? Porque vamos en automático diciendo, bueno, voy a colocar un año. Voy a colocar, ¿y en cuánto vas a renovar? A un año también. Y en un año se te vence, ¿y a cuánto vas a renovar otra vez? A un año también. ¿Por qué? Bueno, yo lo que he notado, y tal vez me sumes y me des un feedback adicional del por qué esto sucede en un grueso del mercado local, yo lo que creo, y aquí he enunciado pues 4 o 5 elementos que yo veo muy marcados en estos hábitos no tan saludables en nuestras finanzas, del por qué. Uno, pues no tenemos claros objetivos. Claro, como decían por ahí, si no sabemos para dónde vamos, pues ya llegamos. Y igual te da que a un mes, que a un año, porque no sabes qué es lo que quieres pedirle a tu dinero. No sabes. A mí me gusta mucho el tema de jardín y no soy muy agricultor, pero me gusta. Ahí ando inventando un poco en el patio, después un día esto les comparto. Claro, si yo pues, siembro un cítrico, un aguacate, un palo de cazo, chiles, lo que fuera, yo tengo una expectativa que a la vuelta de cierto plazo se logre cierto nivel de producción, de frutos, porque quiero hacerme una salsa macha, no sé, ¿verdad?
un fresquito de cas. El cas, por cierto, es muy bueno, ¿no? Ahí abrigo un poco más, es una de las frutas más parecida a los arándanos. ¿Cómo se llama esto? Que son... no sé, un día estos traemos una nutricionista, un nutricionista que nos cuente un poco mejor sobre estos temas, que son más antioxidantes, ya me acordé. ¿Okay? Pero bueno, más allá de eso, el tema es, claro, sembramos una inversión, un ahorro, porque tenemos una expectativa. Pero si el producto, el plazo no nos está ayudando, y eso es lo que nos ofrece ese producto, ¿será que solo eso hay? Seguramente que no. ¿Okay? Entonces, bueno, falta objetivos, tener objetivos pero no tan claros. ¿Y eso qué quiere decir? Mira, sí, bueno, sí tengo pensado cambiar, hacer un ahorro o colocar este dinero a un plazo porque quiero cambiar el vehículo. Ok, bueno, genial. ¿Y ya has pensado qué vehículo, más o menos en qué factura anda ese vehículo, a cuánto plazo, dentro de 1, 2, 3 años, dentro de cuánto? No lo sé. ¿Sabes que quieres cambiar el vehículo? ¿Sabes que quieres hacer una cancelación anticipada de hipoteca? ¿Sabes que quieres construir fondos de estudio para tus hijos? ¿Sabes que...? Y muchas veces los objetivos nos hablan, o deberían de hablar, del plazo. Pero si no, nosotros tenemos que definirlo y marcar la cancha de nuestro portafolio. Porque si no tenemos claros los objetivos en todos sus aspectos, está difícil sacarle el mejor provecho de hacer un portafolio eficiente respecto a eso. ¿Qué más? No tenemos motivos para ser cortoplacistas. No sé, es algo como que lamentablemente está muy metido en el ADN latino y acá en el país, Costa Rica, pues también. No sé, Evans, no sé, siempre lo hago así, a un año, ¿verdad? A 12 meses. ¿Pero por qué motivo? No lo sé. Bueno, yo tampoco, ¿verdad? Tendríamos que irnos muy atrás, quizás a escarbar algunos otros elementos más sociales, pero sí, tenemos un cortoplacismo metido en el ADN, tal parece que sin motivos claros. Al menos nos miramos en el espejo y no tenemos claro, porque ese cortoplacismo nuestro que nos genera alguna ganancia, pero también pérdidas. Y ya lo habíamos dicho la vez pasada, no ganar también es perder, ¿ok? Cortoplacismo por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que, ¿qué va a pasar? No sé, es que no sé qué va a pasar a la vuelta de un tiempito, no sé qué va a pasar. Si algo pasa, un imprevisto, no puedo colocar más allá de un año, porque tenemos miedo a lo que podría suceder, a los imprevistos. Y ahí tal vez nuevamente podemos rebobinar cassette y hablar un poco de algunos aspectos que hemos ya tocado en este programa, de esos imprevistos. No se cubren, no se resuelven sacrificando la gestión de tu portafolio, sacrificando tu capitalización, sacrificando los capitales que tienes para crecimiento. No. Deberías de tener resuelto esos imprevistos de otra manera. Y ya lo hemos conversado muchísimo acá. Y seguramente ya tienes una idea si nos vienes siguiendo. Y si no, pues revisa los programas, porque ahí está clarísimo de qué manera podemos tener la paz a nivel de portafolio, la paz en nuestro día a día para decir, bueno, mis imprevistos, como José Ángel Muñoz, a quien le envió un saludo, que pronto nos va a estar acompañando nuevamente, esos imprevistos, y ellos le dan un término bellísimo a nuestros amigos de Academia Financiera, ese paraguas financiero, por si se viene un aguacero, tenemos esa cobertura, ese blindaje, claro, tenemos ese dinero, esa platita ahí para esos imprevistos, ese paraguas financiero para imprevistos. Lo demás lo tengo para calzar plazos y para ir estructurando y maximizando esa capitalización. No sacrifico esa capitalización porque tengo miedo de pasarme el plazo. No, es que ese corto plazo, esa máxima liquidez, la tengo resuelta con ese paraguas financiero. Y pronto tendremos nuevamente los amigos de la Academia Financiera pues compartiendo tips para ir mejorando esa mejor estrategia financiera. Y también, hay que decirlo, pues ese cortoplacismo muchas veces se da por ignorancia. Cuando yo converso este tipo de temas, en ese Zoom, en ese Meet, en esa reunión de Teams con nuestros clientes jurídicos o particulares, es increíble, y te soy franco, me hace gracia, relativamente gracia, no es muy chistoso al final del día, pero me hace gracia esa expresión porque
no siempre me la dicen, pero es un poco recurrente. Mira, Evans, no lo sabía, no lo había pensado. No había pensado la persona o la entidad en diversificar plazo. Simplemente entendía que todo aquel dinero, a un plazo, punto. Y el estándar es 12 meses, punto. ¿Para qué más? ¿Para qué darle más mente, más vuelta, no? Y bueno, y hay que decirlo, también lamentablemente, a la hora de que no tenemos un feedback, no tenemos un criterio objetivo, y por eso nuestro acompañamiento va mucho en eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo podrías mejorar? Y tal vez a veces un jalón de orejas respecto a lo que estás logrando, lo bien que lo estás haciendo, lo mal que lo estás haciendo y qué podrías mejorar. Ese es nuestro acompañamiento. Muchas veces en ese acompañar, y algo que para mí se me hace realmente muy simple, esa diversificación de plazos, personas, vamos a ver, conocedoras, reputadas en lo suyo, que en este aspecto tan simple, tan simplón para mí, simplemente dicen, mira, no sé, nunca lo había pensado, no lo había visto. Y eso es desconocimiento, ignorancia, lo dejamos pasar, pero por eso es importante y clave ese acompañamiento en ese paso a paso. ¿Para qué? Para tener una fotografía más completa y que no se te vayan algunos elementos, algunas ideas, algunos tips que deberías estar maximizando. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar tal vez un poco a la parte de números para ir viendo esas bondades a la hora de diversificar plazos. Vamos a compartir varios escenarios, ¿ok? Varios escenarios que nos van a sacar un poco de ese, como, no sé si decirlo, ¿verdad? No se vayan a insultar. A veces andamos como es que le llaman a los caballos que andan como gringolas, que creo que le llaman los aparatitos estos que hacen que los caballos no se salgan de su ruta, ¿verdad? Su camino. A veces andamos así, como con gringolas, ¿verdad? Y nada más vemos eso y ya está. Pero ¿qué está pasando allá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa arriba? ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué más hay? Bueno, vamos a ver ahorita en breves minutos qué más hay, ¿ok? Y vamos a compartir información sensible para decir, bueno, es que yo ya aprendí, ya me di cuenta, ya me pellizcaron, ya me jalaron la oreja de que la cosa no es tan simple de decir, sí, a un año, sí, a 12 meses, y renuevas, sí, igual, y después, sí, igual, y ya llevas 1, 2, 5, 10 años en ese mismo teje y maneje, y la mala noticia es que te vas a dar cuenta que has perdido dinero. La buena noticia es que te vas a dar cuenta que también vas a lograr rentabilizar mejor por algo tan simple como es diversificar plazos. Pero ¿qué te parece si tenemos oportunidad? Podríamos ir tal vez a un impasse, ¿verdad? ¿Será buena idea, Andy? Sí, podríamos irnos a un impasse y ahorita venimos, ahora sí, pues a peinar todos esos escenarios con esa buena nueva de que ya no vas a estar descapitalizando un 10, 20, 40% que deberías de estar ganando y no lo estás ganando. Pero eso a la vuelta de un ratito, ya casi nos vemos. Cuando decimos máxima certeza, nos referimos a la gestión patrimonial desde las finanzas saludables, que te permite alejarte de incertidumbres y miedos al ahorrar e invertir. Porque dejar de ahorrar e invertir no te resuelve nada. Lo que te resuelve es la información franca, el educarte respecto a los mercados, la diversificación en soluciones probadas, con las que minimizas riesgos al tiempo que maximizas ganancias. Tenemos ya muchos asuntos mucho más complejos que atender en nuestra vida, como para, además, complicar nuestras finanzas. Sé que estarás de acuerdo conmigo, por eso te invito a conocer, en escasos minutos, nuestra visión. Luego ya podremos iniciar o mejorar tu gestión patrimonial. Nos vemos. Bien, seguimos en Estrategia Financiera. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo, a la hora de ir a hacer nuestra inversión, nuestro ahorro, y acá vamos a ver algunos ejemplos, más que todo en ese tema de colocación de capital,
y acá no se me decepcionen algunos, si ven algunos números y a veces son un poco reactivos de decirme, no veamos, pero es que yo no tengo ese capital. Bueno, porque es que si no podemos hacer colocación de capital porque no tenemos capital para invertir, la buena idea y la buena noticia es que si no tenemos capital para colocar, sí podríamos generar una acumulación de capital. No tengo dinero para invertir, para colocar. Bueno, empieza un proceso de acumulación de capital, porque existen activos financieros para colocar y otros para acumular. Entonces, ahí te dejo esa idea. Vamos a ver 5 escenarios iniciales y después vamos a aterrizar en una idea que es lo que yo quiero que te abra la mente, te abra la visión, ¿verdad? Va a ser una idea un poco frívola, ¿verdad? Porque algunos se van a dar cuenta que han estado perdiendo platita, han dejado durante meses o años mucho dinero botado en el camino, pero bueno, lo importante es que a partir de ahora modifiquemos nuestra estrategia financiera, demos golpes de timón y mejoremos lo que ya veníamos haciendo. Si era que pues, no era óptimo o si no estaba bien, bueno, simplemente vamos a hacerlo más eficiente. ¿Ok? Bueno, y acá vamos a ver, aunque vamos a ver escenarios de distintos montos, ¿verdad? Desde muy conservador a un poco ambicioso, lo que tienes que entender y saber es que esto podría funcionar realmente pues, para cualquier persona que tenga un cierto capital para invertir, para colocar y que no tenga la necesidad, ¿verdad?, de decir, sí, es que sí o sí tiene que estar a ese plazo, sí o sí tiene que estar a ese único plazo. Si puedes diversificar plazos, entonces es justamente lo que te quiero que te lleves, es que puedes hacer y lograr mucho mejores cosas a favor de tus finanzas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir peinando estos escenarios y vamos a darle un vistazo rápido a esos primeros 5, ¿ok? Empezamos con uno simple, ¿ok? Uno simple donde es una inversión de 1 millón de colones y claro, acá subrayé en todos los escenarios lo típico que siempre me dicen los clientes cuando vienen a nosotros. ¿Y cuánto estás invirtiendo? Bueno, yo normalmente invierto a 1 año, a 12 meses. Ah, ok. Ya vimos que a veces sin motivo, por miedo, por ignorancia o lo que fuera, pero bueno, aquí tenemos un escenario basiquísimo de 1 millón colocado a 12 meses, a un 9.5, y eso le generó a esta persona que, bueno, al término de ese año, pues le sumó a su 1 millón de colones 99.247 colones. Esa fue la capitalización que esta persona logró en esa colocación habitual, ¿verdad? Casi que inerte, de decir siempre a 1 año, a 12 meses, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver un escenario tal vez un poco más agresivo, donde ya no sería 1 millón de colones, ya sería 10 millones de colones, es lo que tenemos por ahí, donde decimos, bueno, vemos aquí prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que varía es el monto, porque estamos hablando de esa misma manera inerte de estar colocando a 1 año todo, al 9.5, misma tasa. ¿Ok? Y esta persona, pues ya a sus 10 millones le sumó en ese año 992.475, poco menos de 1 millón de colones adicional de capitalización en ese año. ¿Ok? Y si nos ponemos un poquito más agresivos, decimos, bueno, mira, la verdad es que puedo diversificar y colocar un poco más de capital, ¿qué te parece 25 millones? ¿Ok? Esos 25 millones, igual, mismo plazo, ¿no? Lo típico del grueso del mercado, 1 año, igual, misma tasa. Bueno, esta persona ya le habrá sumado a esos 25 2.481.000 colones de capitalización en ese plazo. ¿Por qué? Porque el mismo plazo, misma tasa. Aquí lo que está variando básicamente son los montos. Y pues ya nos ponemos un poco más agresivos y vemos una inversión de 45 millones en mismas condiciones, ya esta persona habrá sumado poco más de 4.466.000 para ser exactos, le ha sumado a esos 45 de inversión para un total de 49.4 millones, un poquito más. ¿Ok? Entonces vemos que esto es, ¿y por qué pongo estos ejemplos? Es más que todo para que entiendas que este mal e innecesario hábito, y tal vez vemos el último escenario de 75 millones, este mal hábito e innecesario a veces, porque si ocupas sí o sí colocar a 1 año, pues eso es lo que te marca el objetivo y la expectativa. Punto, no hay nada que hacer. El tema es que no siempre ni tenemos claros los objetivos, ni es lo que ese año, esos 12 meses de plazo inertes típicos, no es realmente lo que está calzando nuestros objetivos y expectativas. Pero es que no es un tema que mastiquemos, no es un tema que
que escarbemos, que valoremos para decir, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay? ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Justamente de lo que estamos conversando el día de hoy. Porque en este otro escenario, el más top que tengo por acá, igual mismo plazo, misma tasa, esta persona que ha colocado 75 millones, pues ya le habrá sumado, ¿qué tenemos ahí? Son 7.400.000 colones lo que esta persona en ese año pues le habrá sumado a su capital inicial. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer por acá, porque bueno, vamos a ver, si tenemos una persona que ha ahorrado 1 millón de colones, o una persona que ha ahorrado 45, o una persona que ha ahorrado 75 millones, o invertido más bien 75 o 1 millón de colones, vemos que es un hábito, es una práctica, a veces necesaria, a veces innecesaria, y ese es el punto, que si no es necesario que sea ese año típico, realmente vamos a ver que de pronto estamos, no lo estamos haciendo tan eficiente, y podríamos estar perdiendo un margen de dinero bastante sensible, ¿ok? Y que esto es una práctica, porque acá muchas veces, lamentablemente, y un poco extraviados decimos, bueno, es que seguramente yo tengo una platita, 1, 5, 10 millones, seguramente la persona que invierte 80, 100, 200, 500 millones, ya se sabe el tejimaneje de todo esto. No. Estos tips, estas ideas, realmente las conversamos con personas altamente capitalistas o con personas que apenas están arrancando su portafolio. Esto a veces es una novedad. Lamentablemente, esta idea de diversificar plazos, lamentablemente a veces es una novedad para todo tipo de inversionista que no está maximizando el crecimiento de su capital. Ok, entonces bueno, acá podríamos tal vez tomarnos un par de minutos en esos ejemplos que estuvimos revisando y tal vez, bueno, podemos irnos tal vez al de 25 millones como para poner un punto medio, ¿verdad? Y que decir, bueno, vamos a enfocarnos en 25 millones para ver ese punto medio. Aquí hay algunos elementos que tal vez algunas personas me podrían decir, Evans, un momentico. Mira, primero, ¿qué es esto que me estás proyectando? Sí, estoy viendo varios escenarios de personas que invierten 1, 5, 25, 45, 75 millones. Pero un momentito. Uno, ¿qué es eso de MACAP? ¿Y qué es eso de vencimiento? ¿Y qué es esa tasa? Eso es una tasa anualizada del 9.5. Sí. ¿Y eso es inversión local? Sí, también, correcto. Y eso es parte de lo que gestionas a nivel de portafolios para las personas físicas y jurídicas. Sí, también, correcto. Ok, pero eso yo no sé qué es y yo no comprendo. Bueno, eso es porque de pronto uno podría ir y rebuscar un poco de los programas que hemos logrado durante este año y ampliar un poco el horizonte, el foco y darse cuenta que no necesariamente, como estábamos hablando ahora, no necesariamente lo que existe a nivel de mercado local tiene que ver con intermediación financiera. No, existe la intermediación bursátil. Y la intermediación bursátil no tiene que ser en condiciones variables, de renta variable, en valores, ¿verdad? Como tal. No, existe un entorno bursátil de comercio, que es nuestro enfoque, que es nuestra máxima dedicación, entre otros asuntos. Entonces, esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque son condiciones que ya has visto que en esta pincelada que son condiciones interesantes. Y bueno, si no quieres ir a buscar ese programa, simplemente busca y agenda una sesión particular con mi persona y podemos desmenuzar todos estos elementos respecto a esta oportunidad de capitalización en lo que es el entorno de bolsa de comercio. ¿Okay? Y bueno, podemos ampliar muchos más elementos ahí que podríamos estar conversando en ese acompañamiento uno a uno. Bien, acá tal vez si retomamos el ejemplo de 25 millones y avanzamos un poquito más, acá lo que, digamos, parte de lo que quiero subrayar, ¿okay? Después de ese escenario de 25 millones y el último incluso de 75 millones, lo que quiero es como dar y recapitular, ¿verdad? Varias ideas, porque hoy vamos a amarrar varios conceptos. Uno de ellos es de que este tipo de oportunidades de inversión, que sirve, sea para colocar 1 millón de colones, o 45, 75, o 200, o el capital que tengas a mano para diversificar,
pues funciona de una forma mucho más competitiva, pues no solamente porque has visto que tiene pues unas tasas más competitivas, sino porque hay un elemento implícito, ¿verdad?, que gusta mucho y nos busca mucho por eso, que es el interés compuesto. Que hoy no vamos a hablar de eso, porque nuevamente, ya escasas semanas atrás, ya hablamos sobre capitalización e interés compuesto. Es un programa que no deberías de perderte y deberías de ir a buscar y tenerlo a mano. ¿Por qué? Porque ahí vas a profundizar un poco más sobre elementos de tasa real, tasa efectiva y esos tips que deberías no dejar botados a la hora de decidir cómo estructurar tus inversiones como tal. ¿Okay? Entonces, toda esa información que te cuento, la hemos venido conversando cada martes y ahí la tienes a mano a través de nuestro canal de YouTube. ¿Okay? Entonces, tenemos un producto pues, con tasa competitiva, pues, con interés compuesto, pero hay otro elemento que también quiero que notes en nuestra presentación que tiene que ver con la comparativa dentro del mercado. ¿Okay? Y es esta justamente. Y acá tal vez te dejo otro tip. Esta no es una página nuestra, ni mía, ni mucho menos. Esta es una página que se llama Masterzone, que te la recomiendo muchísimo, porque ahí vas a tener muchísimos indicadores del mercado local, ¿verdad? Todo eso que ves ahí enunciado en una imagen de tipo de cambio, de bonos y certificados, de fondos de inversión, de fondos de pensiones, indicadores del mercado general. Toda esa información la tienes en una sola página. En la página de Elio Rojas y su empresa Masterzone, que es súper recomendable. Yo la utilizo mucho como referencia porque realmente contiene una información muy, muy interesante, muy a mano, ¿verdad? Y también bastante actualizada. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es una imagen que básicamente nos actualiza, bueno, de cómo está pues pagando al día de hoy el mercado local en términos de plazo. En esos productos que ahora te decía que son convencionales, los mismos de siempre, lo que la gente, ustedes mismos me dicen, Evans, pero es que, bueno, sí, yo siempre he venido colocando a plazo, etcétera, a vencimiento, pero es que la platita casi no crece. Es que yo sé y ahora entiendo que la mayoría de eso es interés simple, no interés compuesto. Y sí, las tasas pues, no son tan competitivas. Ahí tienes la referencia, ahí tienes la información. Ahorita yo te estoy compartiendo y vemos que, digamos, en el mejor de los escenarios, hoy una persona yendo a colocar, ojalá no a 12 meses típicamente, pues podría estar logrando un poquito más del 6% tasa anualizada en colones. ¿Ok? Y nosotros, si nos salimos de lo convencional, de lo típico, siempre dentro del mercado local, incluso con algunas ventajas, como lo podría ser una garantía real directa, podríamos lograr 1, 2, 3 puntos que son muy convenientes a la hora de decir, bueno, no solamente voy a diversificar plazo, que es la buena noticia que además me está dando hoy, sino que podría hacerlo con unas tasas un poquito más competitivas, sin caer en tasas de especulación. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro enfoque. Más bien nuestro enfoque es un enfoque muy moderado conservador, que lo que procura es preservar y hacer crecer el capital en el tiempo. ¿Ok? Y hablando de tiempo, sigamos porque vamos a comparar otro elemento clave en la siguiente filmina, donde estábamos viendo aquel escenario de 25 millones, pero ahí abajo te he subrayado un elemento clave a la hora que busquemos, sí, tasa más competitiva, instrumentos con una garantía que respalde el capital, y sí, pues interés compuesto, pero que esa capitalización nuevamente, ojo acá, te lo recuerdo porque ya lo hemos conversado en ocasiones anteriores, tenga una periodicidad mensual. ¿Ok? Bueno, este producto que te estamos presentando el día de hoy tiene una periodicidad mensual. Entonces optimiza, decíamos la vez pasada, acelera, es como meterle el gas al vehículo, ¿no? Acelera, revoluciona, más ese ganar interés sobre interés. ¿Ok? Pero bueno, ya saliendo un poco del contexto de esta comparativa de productos, nuestras soluciones versus el mercado y demás, veamos qué es lo que pasa y la idea que te quiero dejar en este escenario mismo, este mismo escenario de una inversión, tomándolo como referencia, una inversión de 25 millones colocada a 12 meses, al 9.50, ya vimos que nos genera 2.4 millones de ganancia en ese año. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si pasamos a la siguiente imagen? Y te digo, no coloques 25 millones a 12 meses, que ese es como
esa dinámica, ese hábito tal vez innecesario, a veces poco eficiente que traes quizás. ¿Qué tal si colocamos no 25, sino 20? O sea que dejamos el grueso del capital colocado en ese plazo que ya traes habituado, que a veces nos cuesta mucho romper esos hábitos, ¿verdad? No importa, quedémonos muy enfocados, muy concentrados en ese plazo, no pasa nada. No 25, 20 millones a 12 meses, plazo, igual misma tasa, 9.50. En este escenario, claro, ya no vamos a estar capitalizando 2.4 millones, ¿verdad? Si no, pues siendo 20 millones, no 25, más bien estamos sumando 1.9 millones. 1.984.951 es la ganancia que en este nuevo escenario esta persona pues ganaría sobre sus 20 millones a 12 meses con esta tasa más competitiva, con interés compuesto, con una periodicidad mensual y claro, con una garantía que respalde pues de fondo. ¿Ok? Y acá seguramente te vas a estar preguntando, Evans, ¿y mis otros 5 millones? Porque eran 25, estamos colocando 20, ¿dónde están mis otros 5? Bueno, justamente vamos a verlos en la siguiente filmina, donde acá lo que te estoy invitando y te estoy dando pues esta idea, que a veces me cuesta mucho permearla en algunas personas con las que converso, que venimos muy cuadrados. No, además, 12 meses, ok, tal vez si suple la necesidad y el objetivo, eso es. Pero si queremos maximizar, si realmente no urge que todo esté a esos 12 meses típicos, ¿qué te parece si tomamos, en este ejemplo, este es un ejemplo, tampoco es que esto tenés que recortarlo con tijera y decir, voy a pegarlo acá, en el respaldar de mi cama y esta es la receta. No, este es un ejemplo donde esta persona coloca 20 millones al plazo típico y los otros 5 los coloca 1 millón en otros 5 plazos. Y mira acá, porque acá de pronto podríamos caer en cuentas y decir, bueno, y si vas a colocar a más plazo, obviamente, ¿verdad? No, acá estamos supliendo, ahora estamos hablando que a veces no se diversifica plazo o no colocamos a más plazo porque tenemos miedo de los imprevistos. Pues mira, el escenario, el ejemplo, donde estamos colocando 1 millón a 6 meses y a 9 meses, más corto plazo incluso, ni siquiera a 12, a 6 y a 9 meses, por aquello de los imprevistos, por aquello de que no tengas un paraguas financiero, un fondo de imprevistos tan robusto. Dejemos 1 milloncito a 6 meses, 1 millón a 9 meses, más a corto plazo, para que tengas esas ventanas de liquidez oportunistas a veces. Además, pero si colocamos más a corto plazo, no estamos más bien, en vez, me estabas diciendo que íbamos a mejorar la rentabilidad, y más bien aquí la estamos empeorando, estás colocando a más corto plazo, ya no estoy ganando un 9.5, estoy ganando un 7.50 y un 8.50. Pero vamos a ver la fotografía completa, la estrategia integral. ¿Por qué? Porque de esos 2 millones, de 5 que hemos colocado a más corto plazo, tenemos otros 3 que hemos diversificado en una ventana de tiempo más amplia, ya no de 12, y hemos ido un poquito más allá, a 24, a 36, incluso a 60 meses. ¿Dónde qué? Donde claro, cada uno de esos millones, y lo tienes marcado ahí en amarillo, 1 millón te sumó 220.000 colones, el otro 368.000, el último 750.000, un poquito más en cada uno de los escenarios, ahí tienen los datos en pantalla. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué estamos haciendo acá? De ahí además, lo que estás haciendo es, me estás desajustando porque estás agarrando 2 millones y lo estás colocando a más corto plazo. Ya estoy perdiendo ahí. No, ya no me gustó. No. Vamos a ver la fotografía, vamos a sumar. Los números no mienten, ¿eh? Vamos a ver la matemática. Pasemos un pasito más allá y veamos si sumamos, ¿ok? Si sumamos aquel 1.984.000 que los 20 millones a un año al 9.50 nos sumaba de ganancia, más todos los intereses que estos otros 5 millones en distintos plazos nos está sumando, ¿cuánto estás viendo ahí? La suma de esa diversificación de plazos, de esos mismos 25 millones calzados, estructurados, fragmentados en distintos plazos, 6 plazos en total, en una ventana de tiempo que va desde 6 meses hasta 60 meses, sin sacrificar mucho, porque hemos concentrado 20 millones, una gran mayoría, dentro del plazo que más amas, que es de 12 meses. Entre tanto te vas acostumbrando y vas logrando, te va haciendo más sentido
esta dinámica. Pero incluso hemos dejado algunos montos un poco más de corto plazo por aquello de los miedos, de las incertidumbres, de los imprevistos, algunas ventanas de liquidez por ahí. Y inclusive podríamos hacerla más a corto plazo, a 3 meses. Sacrificamos un poco más de rentabilidad. No pasa nada. ¿Por qué? Porque vemos que los otros 3 millones nos están compensando y maximizando. ¿Recuerdas cuánto ganaba nuestros 25 millones a 12 meses, al 9.50, todo concentrado en un mismo plazo? Con esa forma habitual de estarlo haciendo, cuando acá estamos sumando más bien 3.4 millones. ¿Cuánto estamos logrando? Vayamos a esa última filmina, ¿verdad? Donde recordamos que estábamos sumando 2.4 millones y ahora estamos sumando 3.4 millones. O sea, una diferencia neta ya de 946 millones. 946 millones de más en una estructura de plazos, en un fraccionar de plazos, simplemente no porque invertía 25 y ahora invertí 30. No, el mismo capital. Lo único que has hecho es sentarte a conversar, sentarte a debatir un poco y revisar conmigo cuál es esa mejor estrategia financiera. ¿Será que un año plazo, renovar a un año, eso es lo que te suple la necesidad y la expectativa? ¿Será que puedes diversificar montos y plazos? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es ese traje a la medida que calza más y mejor con tu estilo de vida, con tu momento de vida? Yo no lo sé. Tú sí lo sabes, pero seguramente no lo logras determinar al mirarte al espejo. Seguramente necesitas un acompañamiento, necesitas conversar, necesitas que nos pongamos a escarbar para dar con esas ideas. ¿Ok? Y bueno, sí, ya se nos fue el tiempo, pero si haces la matemática ya en casa, vas a notar un elemento que considero trascendental, que te lleves como idea. Esta persona que venía con su rutina habitual de colocar todo a un mismo plazo, en este ejemplo de 25 millones, lograba 2.4 millones, un poco más. Pero a la hora de diversificar plazos, le logró una ventaja de 946,000 colones. En términos porcentuales, ¿qué logró esta persona? ¿Cuánto más ganó? Simplemente por gestionar su mismo capital de forma más eficiente. Haz la matemática en la casa. Estamos hablando de un 38% de mejora en su capitalización. Logró un 38% más de dinero de lo que hubiera logrado con su receta típica, habitual, que no sabe ni dónde la aprendió, seguramente en las plataformas de servicio, seguramente de la tradición financiera del país, de Latinoamérica. No importa. Lo que pasa es que hay mejores formas de hacerlo, en mejores escenarios, y pues simplemente ser un poquito disruptivos. Y no irse buenas a primeras, no. Conversar, analizar, revisar y ver qué es lo que calza tus objetivos y expectativas y qué es lo que realmente logra ese traje a la medida que te genera paz, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho acá en varios momentos, que ese lograr un presente estable y un futuro seguro no hace mucho sentido que logres 1 millón más, o 10 millones más, o 100 millones más, si de camino pierdes la paz, ¿verdad? Creo que estarías de acuerdo conmigo y bueno, podríamos debatir y compartir mucho más elementos en este tiempo, pero bueno, lo único que me queda decirte, porque ya vamos aterrizando el programa, es que te dejes esta idea tan simple. Realmente esto es una simpleza. Si te pones a masticarlo, esto es una simpleza. Es algo muy simple, pero es algo que realmente decir que una mejora en hacer algo un poquito más eficiente en la gestión de tus capitales, te puede sumar un 10, 20, casi 40, más del 40%. Este es un ejemplo que te planteé. ¿Qué pasa si en el ejemplo de esta persona, en esa diversificación de plazos y de monto, no concentra tanto monto en 12, sino que diversifica más monto a más plazo? Ese 38% se incrementa. ¿Qué pasa si
Ya tenemos un paraguas financiero, esos imprevistos cubiertos, y no hay que calzar a más corto plazo. La rentabilidad se incrementa. Pero lo tenemos claro nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras ignorancias, nuestros objetivos. Para todo esto, te acompaño. ¿Por qué? Porque obviamente teniendo la claridad y la información es como tomamos, como dicen por ahí, decisiones informadas. Yo prefiero decir que son decisiones sensatas. ¿Okay? Entonces, pues, nuevamente tienes mis canales de contacto. Ha sido un gusto estar nuevamente este martes con vos y con tu familia y con todas las personas que hoy y a futuro vayan a compartir con nosotros y compartir esta información que considero que es clave. Tenemos que hacerlo bien, optimizado, eficiente y tenemos que hacerlo con paz. Entonces, estamos conversando, si Dios lo permite, en un próximo martes. Ya sabes que va a venir por ahí acompañándonos Diego Muñoz, José Ángel Muñoz. Tenemos muchísimo de conversar. ¿Y cuándo vamos a terminar de construir esa estrategia financiera, Evans? Creo que nunca. Entonces, Dios mediante, nos vemos. Que estés muy bien.